instante, me conformo con mirarte un momento nada más, para llevarme lejos el matiz y el contraste que dan tus ojos bellos junto a la inmensidad, que dan tus ojos bellos junto a la inmensidad. Me conformo con verte, aunque sea un instante, me conformo con mirarte un momento nada más, para llevarme lejos el matiz y el contraste que dan tus ojos bellos junto a la inmensidad. Y aunque me digas que no me quieres, dulcemente vivirás en mí como cantillo de inquietas aves, como el rocío de una nube gris. Y aunque mi vida se torne errante, te juro que anhelante esperaré por ti. Y aunque me digas que no me quieres, dulcemente vivirás en mí como cantillo de inquietas aves, como el rocío de una nube gris. Y aunque mi vida se torne errante, te juro que anhelante esperaré por ti. Te juro que anhelante esperaré por ti. Saludos, estimados amigos digitales, donde quiera que ustedes se encuentren. Reciban mi abrazo virtual, mi cariño, mi respeto y sobre todo mi agradecimiento por seguir este espacio. Mi nombre es José Ríos Lugo, soy comunicador social. Este espacio se llama En Conversación con Ríos Lugo y es una producción del portal informativo El Reporte Global. Escuchamos allí de fondo un tema realmente sublime, bellísimo, interpretado por Gualberto Ibarreta, Anhelante, cuyo autor es nada más y nada menos que José Pollo Sifontes, el famoso José Pollo Sifontes. Un tema de verdad bellísimo, bellísimo, como lo es toda nuestra música popular venezolana, que desde este humilde espacio estamos difundiendo al mundo, apoyando nuestra música popular, la más bella del mundo. Bueno, amigos, esta noche voy a tener el gusto de conversar con una líder política muy joven del partido Cambiemos. Ella es secretaria general juvenil o secretaria general del Estado Miranda del partido Franca, quien ya está por allí. Y bueno, vamos a iniciar muy pronto nuestra conversación de esta noche. Esperamos que podamos conectarnos con Iris sin ningún problema y entonces conocer cómo observa la situación país de hoy una líder joven venezolana como lo es Iris de Franco. Ya está por allí, vamos a
Estamos intentando hacer contacto con Iris. Estamos en ese proceso. Ok. Estoy intentando darle acceso a Iris a la transmisión. Oye, aquí me sale un mensajito que dice que Iris no se puede conectar. Qué raro. Vamos a seguir intentando conectarnos con Iris de Franca, nuestra distinguida invitada de esta noche. Muchísimas cosas que conversar y que conocer sobre esa visión que tiene una mujer luchadora muy joven, pero que ya está en la difícil carrera, en el difícil oficio que es la política, ¿no? Que algunos subestiman, pero que es realmente compleja. La política es muy, muy compleja. Ok, seguimos entonces intentando darle acceso a Iris a la transmisión. Ok. Vamos a ver. Estamos. Ok, Iris, si me estás escuchando, me sale un mensaje que no te puedes unir. Eso puede ser por dos cosas, porque no sigas al reporte global y el reporte global no te siga a ti, que creo que no es el caso, o porque no tengas tu aplicación de Instagram actualizada en tu teléfono. Y por supuesto, tiene que ser la transmisión a través de tu móvil, no puede ser a través de la computadora. Entonces, si cumples con esas tres cosas, deberías sin problemas poder conectarte con nosotros. Que nos sigamos mutuamente, que tengas tu aplicación de Instagram actualizada y que... ya va, que estoy por aquí. Estoy viendo por aquí. Ya, vamos a intentarlo otra vez. Vamos a ver si ahora sí. Ok, Iris. Franco, vamos a ver. Estamos intentando, amigos, hacer entonces la conexión correspondiente con nuestra invitada Iris de Franco. Bueno, Iris, entonces tendrías que hacer eso. Probablemente no tengas actualizada tu aplicación de Instagram. Salte, actualízala, tenemos chance, y vuelves a intentar ingresar. Esa pudiera ser la razón, porque me sale un mensaje que dice que no te puedes unir. Y cuando ha sucedido eso en anteriores ocasiones, suele ser alguna de esas cosas. Vamos entonces a esperar a que Iris pueda actualizar su aplicación para poder conectarnos. Aprovecho entonces para comentarles que esta situación, pues, ¿no?, de que se ha presentado al respecto de las negociaciones a realizarse en México, que están próximas a iniciarse. Ya hoy los noruegos señalaron que está próximo a iniciarse esa conversación entre el gobierno y ahí el problema, solo un sector de la oposición venezolana. Esto es inaceptable. Tan sencillo como inaceptable. Las últimas encuestas, ayer estuvimos conversando aquí con Jesús Seguía, presidente de Datincorp, y estuvimos revisando detalladamente el resultado de unas encuestas hechas este fin de semana, el día 7, el sábado 7. Calientica el estudio a nivel nacional, 1.200 personas consultadas en hogares directamente, no teléfono ni nada de eso, directamente, personalmente en hogares. Y bueno, y eso arroja que el señor Juan Guaidó
tiene apenas un 6% de aceptación, muy por debajo de Nicolás Maduro, que es el hombre más odiado del país y de parte del mundo. Esto es increíble. Una persona que en el 2019 llegó a tener casi el 85% de apoyo nacional, exactamente el 80,2% que pude ver hace poco, en el 2019, febrero, el señor Guaidó llegó a tener ese respaldo nacional. Bueno, con todas las locuras que hicieron, con todas esas fantasías que ofrecieron y que se quedaron en el aire, sencillamente la gente no es tonta, la gente no le gusta que le metan cuento chino, y esa popularidad es circunstancial, por cierto, porque al señor Guaidó no lo conocía sino en su casa, antes de que fuera designado presidente de la Asamblea. Entonces eso fue no fue un liderazgo trabajado, como suelen ser los liderazgos, sino que fue una cuestión fortuita. Era el que estaba ahí, bueno, siéntate allí, tú a ti es el que te toca por circunstancias, porque realmente le tocaba ser presidente de la Asamblea a Freddy Guevara, y bueno, y el señor estaba asilado y no podía ejercer eso. Entonces, bueno, le llegó esa oportunidad al señor Juan Guaidó, que repito, no lo conocía a nadie, su familia y algunos amigos. Y bueno, y por esa circunstancia, en febrero del 2019, el señor Guaidó, bueno, llegó a tener 80% de respaldo de todo el pueblo que adversa al gobierno. ¿Qué hizo con ese respaldo? Bueno, echarlo a la basura, tirarlo a la basura, con cada una de las locuras que ensayaron desde el 2019 para acá. Esa es la realidad. Y hoy todos los estudios de opinión no fue. Entonces no se puede decir, no pueden decir ni siquiera que fue que compraron a esta encuestadora o compraron a la otra. Todos los estudios de opinión coinciden en señalar que entre 4 y 7 puntos es el respaldo que tiene hoy día el señor Juan Guaidó, luego de tener 80% de respaldo en el 2019. Bueno, este señor, que tiene apenas un 6%, 7% de respaldo hoy, menos respaldo que el propio Nicolás Maduro, entonces se autoproclama por segunda vez como representante absoluto de la oposición venezolana. Y desechan entonces a los otros partidos políticos que conforman la oposición, el partido de María Corina, de la gente de la Alianza Democrática, los independientes, desechan todo eso y desechan también a la sociedad civil en las instituciones que la representan. La iglesia, que es la que tiene mayor aceptación de todas las instituciones, con un 23%, los empresarios, que también son los segundos, entonces con mayor aceptación y confianza. Cuando ya hablamos de aceptación, es de confianza que la gente tiene en esa institución. Bueno, lo dejaron también por fuera. No se sabe cuál es la agenda que se va a discutir allá en México. Eso es un misterio. No han dicho qué es la agenda. Al parecer la agenda va a girar principalmente a lo político, porque bueno, como ustedes saben, este grupo del G4 lo que quiere es llegar al poder. Ese es su único interés, y lo ha demostrado, no lo estoy diciendo yo, lo demuestran los hechos. Recibieron un caudal inmenso. Se calcula entre una cosa y la otra, entre los que le dieron algunos países europeos, los Estados Unidos, Canadá y otras organizaciones que han recibido en los últimos años más de $1.000 millones. $1.000 millones ha recibido ese grupo que lidera Leopoldo López Borges, Juan Guaidó,
y todo lo que conforman el G4. 1.000 millones de dólares que nadie sabe dónde está ese dinero. Supuestamente un dinero para ayuda humanitaria a los venezolanos, tanto a los venezolanos que están aquí en Venezuela como los venezolanos que están fuera, más de 5 millones de venezolanos que están fuera, que muchos, la gran mayoría, yo diría que el 90% está pasando trabajo. No la está viviendo fácil. Bueno, ese dinero que recibió este grupo y que la USAID acaba de declarar que ellos no saben cuál fue el paradero del 95% de los recursos entregados, solo acaba de decir hace un mes la USAID. Bueno, esta gente no rinde cuenta de eso, nadie sabe dónde está ese dinero, qué pasó con ese dinero, que era para la ayuda humanitaria de los venezolanos, y simplemente, bueno, estos señores no se niegan a rendirle cuenta al país de qué hicieron con tantos recursos que recibieron en nombre de Venezuela y con el objetivo, el único objetivo de la ayuda humanitaria. Nadie ha recibido ayuda humanitaria, a excepción de 100, 200 o 300 dólares que recibió en alguna oportunidad el sector, no sé si todo, el sector salud, pero aparte de eso, nadie aquí ha recibido, ningún necesitado, ni en Venezuela, ni mucho menos fuera de Venezuela, ha recibido medio, $1 siquiera de esos más de 1.000 millones de dólares que recibió este grupo que lideran Leopoldo, Borges y el señor Guaidó. Como funcionarios públicos, habiendo sido, porque ya no lo son, diputados, estaban obligados por la ley, están obligados por la ley a rendir cuenta de los recursos manejados. Y estos señores simplemente no rinden cuentas. Eso es un delito. Eso es un delito. Está tipificado en la Constitución y en las leyes sobre la materia. Si usted es funcionario público, usted está obligado, si usted es funcionario público y maneja recursos del Estado, usted está obligado a rendir cuenta al país, a la nación, al Estado, sobre esos recursos que usted ha manejado. Si usted no lo hace, entonces usted se pone al margen de la ley. Y estos señores están al margen de la ley porque no han rendido cuenta al país de los inmensos recursos que han manejado. No solamente los recibidos por estos organismos y países del exterior, me refiero a Europa y Canadá, Estados Unidos. No solamente eso, sino que ellos han manejado las cuentas la cuenta en dólares del Estado venezolano, las maneja el señor Guaidó. Cirgo lo maneja el señor Guaidó. Monómeros lo maneja el señor Guaidó. Bueno, ¿por qué no han rendido cuentas de ese manejo de los recursos del Estado venezolano? Entonces por ahí te salen a decir, bueno, ¿y por qué no le pides que rindas cuentas a Nicolás Maduro? A Nicolás Maduro rinde cuentas todos los años cuando presenta su memoria y cuentos, ¿no? Bueno, por lo menos hace un amague de presentar cuentas. Entonces cumple con la ley. Que sea verdad lo que dice en ese mensaje o mentira es otra cosa. Pero cumple con la ley al presentar todos los años ante la Asamblea y ahora ante la Constituyente y ahora ante la Asamblea su gestión, su memoria y cuentos, ¿no? Pero este señor, Juan Guaidó, no ha rendido cuenta del dinero que maneja el Estado venezolano. Ah, bueno, pero entonces sus alcahuetes lo respaldan, le piden a uno que se calle, que no diga nada, que se convierta también en un alcahuete de esta gente que ha manejado ese dinero y que nadie sabe dónde están esos más de 1.000 millones de dólares que recibieron y los recursos en dólares en las cuentas
destruido, no hay servicios públicos que funcionen. Para muestra un botón, la luz en los teques se ha ido varias veces. Ah, claro, también puede ser que Iris no tenga en este momento energía eléctrica, porque ella es de los Altos Mirandinos. Iris de Franca, mi invitada esta noche, que no hemos podido establecer contacto con ella. Y muy lamentable porque yo quiero que ustedes conozcan cómo está viendo el país, la visión de una mujer luchadora, una joven política que está dedicada, que ha dedicado su vida desde muy temprano a la difícil profesión, al difícil oficio de la política. Y es una mujer muy activa, defensora de los derechos humanos, y es importante que conozcamos su visión del país, de los acontecimientos que diariamente todos somos testigos. Aquí está Juan Carlos Cantillo. Como opositores y demócratas debemos exigirle a esa oposición que rinda cuentas. No podemos actuar a imagen y semejanza como lo hace el gobierno. Efectivamente, tienes toda la razón, Juan. Y entonces, cuando uno pide cuentas, entonces te salen con ese discurso chimbo de por qué no le pides cuentas al gobierno. Digo, bueno, pero ¿y acaso el señor Juan Guaidó supuestamente no es gobierno también? Supuestamente no es presidente interino, entonces no está obligado a rendir cuentas. Pero no por el hecho de que sea presidente, porque a mi juicio no es presidente, nunca ha sido presidente. Pero como diputado que fue y manejó recursos, está obligado por la ley a rendir cuentas. O sea, no es un favor que él nos va a hacer al pueblo venezolano, es una obligación de ley. Pero se niegan por completo a rendir cuentas de ese dinero, que es el dinero del Estado, de todos los venezolanos. Entonces, ¿quién puede confiar en gente así? Esa es la gente que va a salvar el país. Esa es la gente que se dice diferente a los que hoy están en el gobierno, han destruido al país, se han robado el dinero de los venezolanos. Los que tienen 22 años gobernando el país, lo han destruido y se han robado el dinero. Entonces, los supuestos salvadores de la patria, porque así se autodenominan estos señores, los supuestos salvadores de la patria, entonces incurren en las mismas tropelías, en las mismas desviaciones, en la misma corrupción de quienes tienen 22 años en el poder. Así es sencillo, aquí no hay medias tintas. Si usted maneja unos recursos del Estado venezolano, usted está obligado por la ley a rendir cuenta de esos recursos. Si usted no rinde cuenta de esos recursos, usted se coloca al margen de la ley y corresponden unas sanciones establecidas, tipificadas por la ley, para quienes no cumplan con esa obligación. El señor Juan Guaidó y su equipo del G4 no han rendido cuentas al país de los recursos del Estado que han manejado y que manejan todavía. Entonces estos señores están al margen de la ley. Y esa actuación de ellos los iguala a quienes ellos supuestamente dicen combatir y dicen ser diferentes. Por aquí está otra vez Iris de Franco. Vamos a ver si ahora sí podemos hacer contacto con Iris y así dejo yo de estar hablando tanto. y entonces es Iris a la que debemos escuchar, no a mí, sino a nuestros dirigentes políticos. Hola Iris, ¿cómo estás, Vale? Chévere, ¿cómo están ustedes? Disculpen que no me pude conectar antes, pero la verdad es que la tormenta que está cayendo tanto en Caracas como en Los Teques es increíble y tiene las conexiones colapsadas. Terrible, terrible. Pero bueno, acá estamos. Yo estoy asustado con los truenos, no sé si truenos, rayos, centellas, para mí son todos juntos. Y una brisa terrible. Increíble, ¿no?
Acá en Los Teques, de verdad que es increíble. Y el tema del servicio, pues. Enseguida empiezan las luces a titilar, es increíble el desgaste de nuestro servicio eléctrico, que no aguanta una lluviecita porque, bueno, apenas llueve que empieza a irse la luz, se va el agua, se va todo. Así es. Y vamos a entrar en materia porque ya ha avanzado el espacio. Y bueno, lo primero que debo preguntarte es lo último que está aconteciendo, que está en pleno desarrollo. Ayer la organización o la unión o la coalición de partidos que conforman la llamada Alianza Democrática sacó un comunicado a la opinión pública manifestando que no fue invitado a esta ronda de negociaciones que está por iniciarse en México. Tú eres integrante del partido Cambiemos, es uno de las organizaciones que pertenece a la Alianza Democrática. ¿Qué nos puedes decir al respecto? ¿Cómo ustedes analizan el hecho de que lo hayan dejado? Mira, la verdad es que lo primero es que es un gravísimo. Lo primero, no sé si me escuchas bien, si la conexión lo permite, pero lo primero es que es un gravísimo error que sigamos haciendo diálogos por partes, ¿no? Yo creo que el partido Cambiemos ha sido pionero con el tema de los acuerdos parciales y del diálogo. Nosotros jamás nos hemos negado al diálogo, hemos sido promotores de él más bien. Pero nosotros creemos en un diálogo incluyente, en un diálogo, por supuesto, en donde estén todos los factores que representan a la sociedad venezolana. Si tú ves los últimos números, te das cuenta que el 60% de los venezolanos no se siente representado por ningún partido político. Entonces, el hecho de que vayan a dialogar los representantes de ese otro 40%, nada más, es más, inclusive menos, porque estás dejando una parte de oposición por fuera, no te garantiza que ese diálogo tenga un éxito, porque no está representado el país en ese proceso de diálogo. Yo creo que nosotros debemos pensar en un diálogo más amplio, en un diálogo como el que quizás se dio en Colombia o se ha dado en otras naciones en conflicto, en donde nosotros involucremos a la sociedad civil organizada, donde involucremos a los gremios, involucremos a los factores políticos, involucremos a la gente, donde le pongamos el oído a las necesidades reales de la gente, donde se involucre la iglesia. Es decir, el conflicto de Venezuela es un conflicto que tiene consecuencias iguales, parecidas e inclusive en muchos casos hasta peores que un conflicto de guerra, que un conflicto armado. Y eso nos debe llevar. Así es. Ya ese diálogo incluyente, yo no tengo mucha fe en el diálogo de México, creo firmemente que va a ser algo como lo que en Dominicana. Pero esperemos que, bueno, que entren en razón los factores políticos que van a existir en México. Claro, y fíjate, es muy preocupante, preocupa mucho a algunos que analizamos o tratamos de analizar con cierta objetividad lo que sucede. Nos preocupa mucho el evidenciar que quienes designan a qué factor de oposición es el que va a ir a sentarse a negociar con el gobierno son los Estados Unidos. Eso es inaceptable, completamente inaceptable. O sea, somos los venezolanos los que tenemos que decir quiénes son los que van a sentarse allí a negociar. Decía ahorita que ayer estuve conversando con Jesús Seguía y nos decía, con una encuesta que acaba de hacer el fin de semana, que la aceptación del señor Juan Guaidó está en 6%. 6% del país es la aceptación que tiene el señor Juan Guaidó, por debajo incluso del hombre más odiado de Venezuela y sus alrededores, como lo es Nicolás Maduro. Y ese señor entonces ahora está, nuevamente se autoproclama como representante de toda la oposición.
era lo que te iba a decir, es decir, es, es, es perjudicial para el proceso de diálogo de Venezuela que sea tutelado por el exterior. Es decir, el acompañamiento al diálogo debe ser un acompañamiento, no puede ser un tutelaje. Nosotros no tenemos por qué hacer lo que digan otras naciones, y con esto no me refiero solo a Estados Unidos, también me refiero a Rusia, China, a Cuba. Es decir, nosotros debemos desprendernos, porque cada país tiene su, digamos, su plan, su programa, y en eso no estamos incluidos los venezolanos. A mí nadie me va a decir que el gobierno de los Estados Unidos, de Rusia, de China, va a poner por encima de sus intereses como nación el interés de los venezolanos. En cambio, nosotros los venezolanos sí vamos a poner nuestros intereses por encima de los intereses de cualquier otra nación. Así que yo creo que se debe nacionalizar el diálogo, y que lo que se tenga que decir en torno a ello debe ser por los venezolanos. Efectivamente, el que un hombre como Juan Guaidó nos represente a todos, yo no me siento representada con Juan Guaidó. Y muchos venezolanos no se sienten representados con Juan Guaidó. Muchos actores políticos no se sienten representados con Juan Guaidó. Entonces, ¿cómo es que él va a ir a definir nuestros intereses en un proceso de diálogo? ¿O es que acaso va a definir sus intereses personales, los intereses de su agenda y de sus amigos? Esa es una pregunta que todos nos hacemos, y por lo cual esperamos, por supuesto, que esa agenda se haga más amplia, que ese proceso de diálogo se haga más incluyente, y que en esta primera visita a México sea uno de los temas, que ponga la misma oposición y el mismo gobierno allí y diga, mira, ya, pero aquí en este proceso de diálogo no estamos todos representados, es decir, hay que ampliarlo más, que sea el primer punto de discusión en esa agenda del día viernes. Por cierto, a tu criterio y al criterio del partido que tú representas, Cambiemos, ¿qué puntos prioritarios deberían estar en esa agenda de discusión, Iris? Mira, sin duda la economía del país es lo primero que debe entrar en discusión en cualquier agenda de diálogo. ¿Cómo recuperar la economía? ¿Cómo lograr que el venezolano pueda sustentarse por su ganancia como trabajador? ¿Cómo equilibrar? ¿Cómo acabar con esta hiperinflación? Que por supuesto allí en ese tema económico entran muchísimas cosas, porque entra la recuperación de nuestros activos fuera del país para poder invertir dentro de Venezuela, porque entran también pues la parte del bloqueo económico o de las medidas unilaterales, porque realmente no es un bloqueo, sino unas medidas unilaterales de un país que pues por supuesto a nosotros nos afecta mucho porque importamos mucho materia prima. Debe incluir también un tema de cooperación humanitaria con Venezuela para ayudarlo a superar la crisis. Y creo que otro de los temas muy importantes para avanzar como nación en la recuperación de Venezuela es el tema de la reinstitucionalización que se viene haciendo en los últimos procesos electorales, lo que comenzó con la elección del 6 de diciembre, entonces escogimos una nueva Asamblea Nacional, pues prosiguió con el nombramiento del Consejo Nacional Electoral. Yo creo que hay que nombrar un nuevo Tribunal Supremo de Justicia, hay que nombrar un nuevo Contralor, un nuevo Defensor, un nuevo Fiscal General. Es decir, ese proceso de reinstitucionalización del país parece una cosa minúscula, pero realmente es muy importante, porque eso es lo que va a ayudar, primero, a recuperar la credibilidad internacional del Estado, porque no es un tema del gobierno, no es un tema de Maduro, sino un tema del Estado. Nosotros hoy somos considerados por muchos países un Estado fallido, y nosotros debemos recuperar la institucionalidad del Estado venezolano. Y segundo también, pues bueno, eso nos va a ayudar a la recuperación de la confianza de nuestra gente en nosotros, en la clase política, no solo en la oposición, sino en la clase política general, en donde nosotros estamos poniendo primero los intereses del país y de la gente. Yo creo que esos deben ser los puntos fundamentales de la agenda. Por supuesto, el tema de la ruta electoral, seguir enmarcados en la ruta electoral, seguir apostando por una salida democrática, por una salida pacífica, por una salida que todos los venezolanos puedan, de una manera u otra, ser parte de ella, y eso es a través, por supuesto, del mecanismo del voto. No hay otro mecanismo. No hay otro mecanismo donde todos los venezolanos podamos ser parte del cambio
que no sea la vía electoral. Así es, fíjate, más del 70% de los venezolanos, según las encuestas, las últimas encuestas, apoya que la vía de diálogo, de negociación entre oposición y gobierno. Eso es favorable. Y a esta altura, la última encuesta que se hizo este fin de semana, de la gente de Datincorp, señala que la intención de voto firme, por decirlo de alguna manera, de la gente que está convencida y dice con toda seguridad que sí, que va a ir a votar, ya está en el 50%. Y comenzó a principios de año en apenas 25% la intención de voto. O sea que ha ido de alguna manera calando la idea de que la vía es el voto. Pero lo más interesante es que eso sube a casi 80%, esa intención de votos, manifiesta a los ciudadanos, si la oposición se une y lleva candidatos únicos. Esto es un gran problema que tenemos en este momento, Iris, porque acaba de hacer el PSV sus primarias, ya definió o está en eso, por terminar de definir sus candidatos. Comenzó este lunes 9 el proceso de inscripción de candidatos en el CNE, que culmina el 29, y todavía la oposición no tiene los candidatos. No ha llegado a los acuerdos necesarios para esa candidatura única y unitaria que exige el venezolano. ¿Cómo observan desde la Alianza Democrática esta situación y cuánto se ha avanzado hasta este momento en esa concertación que debe de existir para los candidatos únicos y unitarios? Mira, es muy difícil construir la unidad. La unidad, mucha gente piensa que es algo así como que, bueno, nos repartimos las cartas aquí, cada quien le toca algo y ya, ¿no? La unidad va mucho más allá porque es una unidad de propósitos, una unidad de estrategia, es una unidad inclusive en muchos casos de plan, ¿no? De cuál es nuestra finalidad, de cuál es nuestra meta. Si bien a la oposición hay algo que nos une, que es el hecho de que todos queremos salir de este gobierno, nos une a la radical, a nosotros que somos, digamos, la oposición más dialogante, más intermedia, une a los niní, une a las personas que están, bueno, fastidiadas de la política. La verdad es que lo que no nos une es la forma en cómo queremos salir de este gobierno y en cómo queremos hacer las cosas. Entonces aquí hay muchos factores políticos que no están convencidos de la importancia del voto como una forma de salir de este gobierno, como de incentivar un proceso de cambio, de impulsar un cambio y un de renovación de liderazgos. Y esto no sé que tedioso, mucho más lento, mucho más complicado. Y que también está digamos, este proceso que se da dentro de las organizaciones políticas, en donde hay algunas organizaciones políticas y no pasa nada más dentro de la oposición, pasa en el oficialismo, que bueno, que como son más grandes, más fuertes, más amplias, no, tienen más años en esto, pues quieren imponerse. Pasa dentro del gran pueblo patriótico con el PSV a comparación del resto de los actores políticos que presentan candidatos. Y de allí, bueno, desprendió una división reciente que fue la del Partido Comunista. Es decir, no ocurre nada más dentro de la oposición, ocurre también dentro del oficialismo. Entonces, bueno, este proceso ha sido un proceso lento, ha sido un proceso que hoy, que ya está el proceso de postulación de candidatos, pues bueno, no hay candidatos únicos en todo el país. Digamos, se ha avanzado en algunos. Recientemente se proclamó como candidato de la unidad Henry Falcón en el estado Lara, que creo que es un excelente candidato, y se ha ido avanzando como poco a poco. ¿Por qué? Hoy me llamaba un dirigente de un municipio y yo le explicaba y le decía, bueno, porque nosotros estamos tratando de consolidar una unidad, o sea, en cada estado, es decir, no municipio por municipio, sino que nosotros, bueno, queremos que en Miranda haya unidad, entonces escogemos el candidato único a la gobernación, pero también los candidatos únicos a las alcaldías, pero también los candidatos únicos a consejos legislativos y a los consejos municipales, porque de nada nos sirve estar de acuerdo en un municipio sí, en otro no. Está haciendo el mapeo como de región en región. Por eso es que Lara
gracias a Dios, uno de los estados es mucho más fácil el proceso de negociación, porque además el liderazgo de Henry Falcón en ese estado es indiscutible. Pero hay espacios que son un poco más complicados, y pongo el ejemplo del Estado Miranda, porque entonces en el Estado Miranda hay otros factores que tomar en cuenta, no solo la Alianza Democrática, es también que el G4 está corriendo con una precandidatura que es la de Carlos Oscarí, está también corriendo una precandidatura como la de David Uzcategui, que está, digamos, respaldada por los alcaldes en ejercicio. Entonces ya no es un acuerdo solo entre las organizaciones políticas que hacemos vida en la Alianza Democrática, ya es un acuerdo de tres, digamos, oposiciones que están dispuestas a ir a la contienda electoral del 21, pero que tienen que ir unidas para poder ganar el Estado Miranda. No pueden ir divididas. Entonces es un proceso un poco más complicado. Yo seguro que en los próximos 15 días nosotros lograremos avanzar y tendremos candidaturas únicas en gran parte del país, porque creo que la oposición ha entendido que esa debe ser la agenda y que solo así podremos recuperar los espacios. Porque si no vamos unidos, yo quiero que sepan, y yo se lo decía a un compañero que trabaja con los alcaldes del área metropolitana de Caracas, perdemos todo. Así es. Fíjate, hay algunos sectores que están empeñados, de hecho se está dando en el Táchira, en las primarias, en ir a primarias. Pero ya sabemos, y lo acabamos de ver con lo que pasó con el PSV, que las primarias, primero, creo que ya no hay tiempo para eso. Y segundo, es una vía que deja muchas heridas, muchos roces, muchos enfrentamientos. Pero además de eso, evidentemente, en las primarias los que tienen recursos que pueden movilizarse, que pueden hacer propaganda, tendrán la ventaja. Entonces va a ser una lucha desigual allí. ¿Cómo observan ustedes la metodología? ¿Cuál sería la metodología que debería aplicarse? Tal vez la cesta de encuesta, ya que si no se logra por consenso, ¿qué debería aplicarse a esta altura del partido, Iris? Mira, sin duda hay que insistir en el consenso. Yo te voy a decir algo que lo he dicho mucho en reuniones políticas, lo he dicho en todos los programas a los que he asistido este año. La oposición necesita recomponerse y nada se recompone dividiendo, nada se recompone enfrentando, nada se recompone compitiendo. Es decir, esa no es la forma de recomponer. Tú no recompones un matrimonio que se está terminando diciéndole a cada uno, bueno, consíganse un novio por fuera y compitan allí entre ustedes a ver quién quiere más y quién ama más y quién aprecia más el matrimonio. No lo haces, ¿verdad? Tú recompones un matrimonio pues con diálogo, con entendimiento entre los factores que hacen vida dentro de esa relación, con una serie de acuerdos. Bueno, mi amor, yo hago tal cosa y tú haces tal cosa. Así se recompone un matrimonio. Pues bueno, la oposición es un matrimonio. Es un matrimonio de varios factores políticos que están unidos en torno a un fin, que es sacar a Nicolás Maduro del poder y cambiar el sistema venezolano por un sistema más inclusivo y progresista. Entonces, ¿cómo recomponemos ese matrimonio que está lleno de mucha descalificación, de mucha violencia entre ellos, de división, de mucho enfrentamiento? Pues bueno, ese matrimonio se recompone con diálogo y con acuerdos. Nosotros tenemos que mostrarle madurez política a nuestros electores. Y la madurez política no es ir a entrarnos a piña por una candidatura, porque es que a nosotros no nos quieren ver peleando por una candidatura. Yo les he dicho, cuando a mí me han preguntado, mira Iris, ¿por qué tú no has salido a hacer campaña? Porque tú eres precandidata. Yo le digo, bueno, mira, yo soy precandidata, pero yo no voy a ir a hacer campaña porque yo no le voy a mostrar a mis electores división. No está bien visto que nosotros tengamos 3, 4, 5 candidatos a alcalde en un municipio caminando a estas alturas. Ese no es el mensaje que tú quieres al electorado, porque entonces el electorado va a decir, bueno, pero estos se están entrando a piña entre ellos. Mira la competencia que están teniendo, mientras se voltea y ve al PSV unido y reorganizado. Nosotros debemos, y la vía correcta para reunificar a la oposición es el entendimiento y el consenso, los acuerdos internos. Pueden ser apoyados, por supuesto, por encuestas,
porque las encuestas siempre colaboran a ver cómo están los liderazgos vistos en cada municipio o en cada estado, y eso puede ayudar a que el proceso de negociación interna sea mucho más fácil. Pero estamos negados, y las primarias se van a hacer, mira, por lo menos en el caso de Cambiemos, nosotros lo vemos como la última de las últimas de las últimas de las últimas opciones. Porque para nosotros ese no es el ejemplo que nosotros le queremos dar al país, ese no es el mensaje que le queremos dar al país, y las primarias siempre dejan divisiones. Allí lo estamos viendo con el PSV, que además es un partido que está, digamos, unificado, porque es un partido que tiene un propósito en común, que es mantenerse en el poder, y no va a pasar de forma distinta con nosotros, porque esa es la consecuencia en todo proceso de primaria o todo proceso de medición. Uno nunca queda contento, por lo menos los primeros meses. Fíjate, pareciera que es casi imposible que el sector de la Alianza Democrática y el sector del G4 pudieran de alguna manera tener acercamientos en función, bueno, del país, en función de la unidad que todo el país reclama. Hay conversaciones serias, hay acercamientos en este momento entre estos dos principales bloques opositores. Mira, nosotros hemos venido a lo interno de la Alianza y a los partidos que participamos el 6 de diciembre conversando sobre la necesidad de establecer un canal de comunicación y de entendimiento con los factores del G4 que vayan a participar en este proceso electoral. Es decir, de este lado, nosotros pensamos que la unidad es necesaria y que nuestro adversario es el gobierno, y estamos dispuestos, aun cuando te voy a decir algo, nosotros nos han dicho colaboracionistas, vendidos, alacranes, nos han, bueno, dicho de todo, campañas que han empezado ellos mismos, de descrédito, por la oposición, y porque nos une un propósito en común, que es sacar el gobierno y quitarlo. Quizás de parte de ellos, no en todos los casos, están abiertos a ir con nosotros en un proceso de unidad. Pero yo creo que el país ya no es tonto y que el país ya sabe quién es quién. Ellos entregaron la Asamblea Nacional por mezquindad el pasado 6 de diciembre. Si ellos hacen esto en este proceso electoral, van a quedar al descubierto, van a quedar en evidencia ante el país, porque se va a dar a entender que para ellos no es importante ganar. Porque ninguno de ellos cuenta con la aceptación para hacerse acreedor del liderazgo total de la oposición. Aquí no hay líderes absolutos. Aquí todos los líderes de oposición o todo el liderazgo de oposición está bastante mermado. Los factores políticos no cuentan con el apoyo de la ciudadanía. Es decir, aquí todos estamos en minusvalía ante el gobierno nacional, y la única forma de recuperarnos es que lo hagamos todos juntos. No hay otra forma. Esa es la verdad, Lugo. Iris, hay algunos sectores también de oposición, incluso sectores independientes, no militantes de partido, que están viendo el referéndum revocatorio que está establecido en la Constitución como una posibilidad muy cercana de cambiar al gobierno, de salir del gobierno. Señalan incluso que el país no aguanta hasta el 2024 y están viendo esa posibilidad de convocar a un referéndum revocatorio a partir del 10 de enero del 2022. El partido Cambiemos, ¿cómo observa esta posibilidad? ¿Es viable? ¿No es viable? ¿Nos conviene en este momento y en las circunstancias en que está la oposición? ¿No nos conviene? Lo ideal sería reorganizarnos en el tiempo que queda desde aquí al 2024. En general, ¿cómo ven esa posibilidad de una figura que está en la Constitución? Mira, yo creo que nosotros debemos pensar
más allá, la oposición debe dejarse de utopías y de sueños imaginarios, ¿no? Nosotros debemos pensar en lo que es completamente realizable. ¿Cómo llamar ahorita a un proceso revocatorio con esta oposición tan desquebrajada, desunida, enfrentada, donde no tenemos alcaldías prácticamente, o comparación con el gobierno? Tenemos unas 20, creo, a nivel nacional, donde tenemos 4 gobernaciones nada más, donde solo tenemos 20 diputados a la Asamblea Nacional? Es decir, nosotros estamos, te repito, en minusvalía. La idea de hacer esta mega elección en noviembre para nosotros como oposición debe ser justamente la recuperación de los espacios, la recuperación de alcaldías, de gobernaciones, de consejos legislativos, de consejos municipales que nos permitan tener un músculo y poder reactivar nuestra maquinaria a nivel nacional para un proceso, bien sea de revocatorio o bien sea de presidenciales. Es decir, eso va a depender de nuestra capacidad de reorganizar y de reorientar las fuerzas opositoras. Pero si nosotros vamos a este proceso electoral, el del 21 de noviembre, divididos, y de paso de que vamos divididos, entonces perdemos todos los espacios, porque bueno, vamos divididos. A mí tú no me vas a decir, por ejemplo, que una alcaldía como Baruta, en donde se perdió el Consejo Municipal en el año 2018 porque hubo 2 planchas, si aquí hay 2 candidatos a alcalde en el municipio de Baruta, pues el municipio de Baruta se pierde. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Es decir, eso es lo que dan los números. Tú el 21 de noviembre tienes 2 candidatos a alcalde en el municipio de Baruta y lo gana el chavismo. Entonces, pues bueno, tú estás obligado a tener 1. Lo mismo ocurre en Los Alias, lo mismo ocurre en Chacao, lo mismo ocurre en El Hatillo, que son municipios que están hoy en manos de la oposición. Lo mismo ocurre en el estado Táchira, lo mismo ocurre en el estado Nueva Esparta, lo mismo ocurre en el estado Mérida. Es decir, tú no te puedes dar el lujo de perder esos espacios. Si nosotros vamos divididos a ese proceso electoral y perdemos los espacios, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos nosotros para accionar ante un referéndum revocatorio, ante una posibilidad de referéndum revocatorio? No vamos a tener la capacidad de hacerlo, porque la gente está cansada de que la gente no va a salir de forma, ay, sí, yo voy a ir a votar porque sí, porque creo en la democracia. No, la gente hay que movilizarla. La gente está totalmente desarticulada, metida en sus propios asuntos, en sus propios problemas, resolviendo la papa. Esa es la verdad. La gente está resolviendo la medicina que le falta, cuidándose del COVID. Las mamás están ocupadas atendiendo a los niños y viendo ahora cómo les dan clases desde su casa, porque bueno, la educación a distancia fue un total fracaso. Esa es la verdad. Entonces, para tú sacar a la gente a votar, tienes que tener la capacidad de incentivar el voto. Y para tener la capacidad de incentivar el voto, tienes que tener maquinaria. Para tener la maquinaria, tienes que tener poder político. Tienes que tener gobernaciones y alcaldías. Sin gobernaciones, alcaldías, consejos municipales y consejos legislativos, el referéndum revocatorio es una utopía y es una mentira que le estamos inventando a la gente. Esa es la verdad. Capacidad, aunque lo invoquemos, de ganarle al gobierno. En cambio, si nosotros nos organizamos y recuperamos espacio el 21 de noviembre, tenlo por seguro que no solo el revocatorio. Fíjate lo que nos dice Richelle BC por aquí, no sé si se pronuncia así, Richelle. Y suponiendo que se gane un revocatorio, ¿qué vendría en el después con una oposición fragmentada? Gana nuevamente el gobierno. Sí, bueno, eso es de cajón, pues, ¿no? Es evidente que con estas condiciones que tú acabas de señalar de la oposición, bueno, sería casi imposible ganar. Ahora fíjate, hablando del referéndum. Casi imposible. Y lo que dice Richelle es muy interesante. Lugo, lo que dice Richelle es muy interesante, porque nosotros tenemos que buscar salidas que sean sostenibles en el tiempo. Es decir, no es solo sacar al gobierno, no es solo sacar al gobierno, es que sea sostenible ese cambio y que en 4 años no tengamos de nuevo a Maduro en el poder, a Diosdado en el poder, y peor aún, yo no me quiero imaginar qué pasaría si acá gana una oposición radical el poder, si logramos sacar a Maduro y empieza, bueno, a volver leña al país, a privatizar todo, a hacer cambios económicos importantes. Mira, no pasan 2 años y nos dan un golpe de Estado y los militares agarran el poder. Esa es la verdad. Entonces no sirve de nada, no es solamente, miren, saquemos a Maduro del poder, no. Es para qué vamos a sacar a Maduro del poder. Es decir, ¿cuál es el plan para que Maduro, después que se vaya, qué vamos a hacer?
Exacto. Fíjate que eso pasó en Porque si Nicaragua. no tenemos un plan, no es En Nicaragua sostenible. el sandinismo perdió en Nicaragua con Violeta Chamorro y luego al siguiente periodo volvió el sandinismo y se ha mantenido hasta hoy, porque bueno, no lo hicieron Así nada bien. es, Eso puede pasar aquí. así. Ahora, Lo hemos visto en varios referente, países de Latinoamérica, además. Lo estamos viendo en varios países de Latinoamérica con cambios así, democráticos. Lo vimos en Argentina, lo vimos en Bolivia, es así es, decir, así es. El mismo Chile. Mira, el mismo. el 21 dicen algunos que pudiera ser el revocatorio de la oposición. Me explico. El país reclama un nuevo liderazgo, porque este liderazgo actual o el tradicional, ya la gente no confía en ese liderazgo. Esa es la realidad. Y lo dicen, lo muestran todas las encuestas. Efectivamente, este 21 de noviembre, además de los resultados que hayan o independiente de los resultados que hayan, pudiera significar efectivamente un revocatorio opositor donde surja nuevos liderazgos locales, regionales, que son los más cercanos a la ciudadanía. Sin duda que sí. Es decir, mira, eso ya está ocurriendo desde las pasadas elecciones, desde las elecciones del 6 de diciembre. Hay nuevos liderazgos que están tomando la batuta en los municipios y en las regiones. ¿Por qué? Mira, porque hay un cansancio de la gente, de las mismas caras, de los mismos rostros, del mismo discurso. La gente está buscando liderazgos más empáticos, liderazgos que estén más arraigados en sus municipios y en sus estados, liderazgos que sean más humanos. Mira, hay una transformación dentro de la política y no está ocurriendo solamente en Venezuela, esto es una transformación mundial. Las personas como yo que son, pues, bueno, seguidoras de la política en general y que siempre están por allí investigando, no les sorprende ver el renacimiento o el nacimiento de nuevos liderazgos, mejor dicho, en los municipios venezolanos. Porque la verdad es que se está dando un cambio a nivel mundial, no solo generacional, sino incluso de género. Nosotros vemos a muchas más mujeres en espacios de poder, en espacios públicos, de lo que lo veíamos hace 20, hace 30 años. Vemos a la comunidad LGTBIQ en otros países tomar alcaldías. Recientemente lo vimos nosotros con las elecciones en Colombia, tomar alcaldías, gobernaciones, espacios de poder, ser parte del gabinete del presidente de los Estados Unidos. Es decir, hay un proceso de renovación. Atrás quedó eso de que los políticos o que los espacios de poder eran solo para los pristinos y para la gente, bueno, como era en Colombia, que entonces tú tenías que ser apellido Uribe o Santos para gobernar o para ser político. Eso se rompió. Ese esquema, ese molde se rompió. En el mundo se está dando una transformación y se está generando una humanización de la política. La política se está humanizando y están existiendo más liderazgos que representan realmente a las sociedades. Eso también está ocurriendo en Venezuela, quizás en menor medida por todo el proceso político que estamos viviendo, pero se está viendo. Y es lo que tú llamas, bueno, ese pase de factura. El pase de factura no es nada más por la mala gestión política que la oposición o que el gobierno haya estado haciendo durante los últimos 20 años, sino porque obedece a un cambio sistemático mundial de lo que es la política y de lo que es los espacios representativos y de poder. Vamos a ver a muchas más mujeres dando la pelea, muchas más mujeres, porque las mujeres se están empoderando y están entendiendo que la política es un espacio en donde ellas pueden dar mucho y donde pueden hacer mucho porque tienen las capacidades para hacerlo. Y vamos a ver también una política renovada con muchos más jóvenes, porque los jóvenes están entendiendo que la construcción Oye, se acaba de perder la otros liderazgos. perdí no te veo. No te Por acá escucho, pero estoy. no te veo. Pero te estoy escuchando, bueno, y creo que me imagino que también te está escuchando la audiencia. Entonces, bueno. Bueno, te decía que también se van a ver muchos jóvenes, porque los jóvenes están entendiendo que la única forma de construir su futuro es siendo ellos parte de la construcción del futuro. Y hay algo que yo siempre digo en los programas, lo digo desde hace un año y la gente se ríe. Yo tengo muchos amigos dentro del sector empresarial y siempre digo, cuidado
cuidado con el sector empresarial que se está colando en la política venezolana. El sector empresarial está tomando una posición protagónica en los procesos de diálogo y en los procesos de mejoramiento de la calidad de vida de los venezolanos. No lo digas muy Entonces, duro, no lo digas muy duro, porque entonces Maduro lo escucha, Maduro ve este programa todos los días, se sienta a las 8, se olvida, él se desaparece, se olvida de sus obligaciones como presidente y se dedica desde 8 a 9 de esta noche a ver este programa. Entonces, si te escucha Maduro, va a bloquear al sector empresarial, le va a le aplicar... punta el ojo a los empresarios. Sí. No, Mira, pero realmente se está viendo un por cambio. cierto, Iris, que Timoteo, me acuerdo que comenzando este año lanzó una perlita por allí diciendo que él creía que el próximo presidente de Venezuela, de oposición, no iba a ser de los partidos políticos, sino que iba a ser un oversight, y que ese oversight venía por allí o Es posible, se asomaba del mundo empresarial. Entonces, es posible. Yo también lo veo muy claro, lo veo muy les claro. ¿Quién no sé? Les advierto que el señor Ricardo Cusano, que ha sido invitado varias veces a este programa, ha jurado aquí, con las cruces que él no aspira. Sin embargo, yo logré sacarle que tampoco lo descarta. Entonces, No, mira, y es que además, juro por esta cruce que yo no quiero ser candidato, pero tampoco lo descarto. pero si se me presenta la oportunidad, no la pelo por ahí. Mira, yo creo además que vienen haciendo una gran labor, de verdad que sí, y que llegó el momento de recomponer. Yo lo conversaba en estos días con Felipe Capozolo, que fue el expresidente de Consecomercio, y ahora está en Fede Cámaras, en la vicepresidencia de Fede Cámaras. Yo conversaba con él que llegó el momento de recomponer esa relación entre el sector empresarial y el sector político que durante los últimos quizás 20 años ha estado tan fraccionado, ¿no? Porque, bueno, después de lo de Carmona, el sector político se divorció totalmente del sector empresarial con razones de sobra, además. Pero que pues ha sido una división que se ha mantenido durante los últimos 20 años y creo que llegó el momento de recomponerlo. Esta es una buena oportunidad para recomponerlo. Dentro de la oposición hay una falta de liderazgo grande en muchos espacios y el sector empresarial ha venido pues formando un liderazgo importante, un liderazgo relevante, además muy joven, para lo que tú estabas acostumbrado a ver en Fede Cámaras, en Consecomercio, es decir, estamos viendo liderazgos de 40 años, de 50 años, inclusive menor, estamos viendo mujeres, recientemente asumió la presidencia de Consecomercio una mujer. Entonces, esos cambios que se están dando pueden generar también una inclusión del sector empresarial en la dinámica política en general. Yo no lo veo mal, lo veo muy bien. Yo creo que el país tiene que empezar a ser diverso, no solo la comunidad LGTBI, no es solo las mujeres, no es solo los jóvenes, también es el sector privado, el sector empresarial, el sector que además se la está brillando todo por este país, porque con todas las condiciones económicas en las que estamos viviendo, pues siguen produciendo en Venezuela y siguen apostándole a Venezuela y eso tiene que tener un reconocimiento por parte de nosotros. No es fácil ser comerciante y ser empresario en la situación actual y aún así siguen apostando por construir un futuro en Venezuela y no en el exterior. Y le dieron un viraje total al gremio empresarial. Por cierto, Iri, y ayúdame en eso, ofrezco mis humildes servicios profesionales como asesor comunicacional del señor Ricardo Cusano en su carrera a la presidencia de la República. En el 2024. Bueno, ya yo me ofrecí a manejarle las redes, por si acaso. Yo creo que son excelentes, He tenido la oportunidad de decírselos personalmente a ambos, a Ricardo Cusano, a Felipe Capozolo, Sí. de decirlo en muchos espacios. Yo soy una persona que no tiene pelos en la lengua,
así como he reconocido liderazgos del oficialismo y he sido criticada por ello, quiero que lo sepas. Es decir, a mí hay gente todavía que me dice en la política, bueno, pero y esa adulación para el sector empresarial o esa adulación para determinados dirigentes oficialistas. Yo digo, bueno, a mí no me quita nada como opositora, ni me hace más ni menos opositora, ni me hace más ni menos política reconocer el esfuerzo y el liderazgo de otros actores, aunque no sean de mi misma visión. Yo en varias oportunidades, por ejemplo, he hecho señalamientos de alcaldes chavistas que me parecen excelentes. Hay gente que tiene miedo a coincidir. Hay gente que por sus complejos tiene que coincidir. Mira, yo, así como tú lo estás diciendo, yo no tengo miedo en coincidir con gente del gobierno, con gente del radicalismo, del extremismo, no tengo ningún tipo de miedo. Pero hay gente que tiene miedo a eso. Y ya estamos llegando al final del espacio y bueno, por cierto, quería decirte que yo en lo particular quisiera que este país fuera gobernado, que el próximo presidente fuese una presidenta, fuese una mujer. Yo quiero que los venezolanos estén gobernados. Sí. Entonces por ahí me dijo un amigo este día, bueno, lo que pasa es que a ti te tienen sometido y entonces tú estás preocupado que la mujer te mande. Y no, lo que pasa es que ustedes las mujeres, primero son mejores administradoras, eso está demostrado incluso en la empresa privada. Segundo, tienen una mayor sensibilidad social, que es muy importante en estos tiempos. Y bueno, y también tienen el derecho de dirigir también el país. Fíjate, Angela Merkel es una quizá de las presidentas bueno, más sobresalientes del siglo XXI. Y así otro caso. Mi favorita. Otro caso importante. Ojalá que alguna mujer se gane, no es que se lo den, sino que se gane como debe ser su puesto y llegue a la presidencia de este país. Yo quisiera que leyéramos por aquí algunas de las inquietudes. Está Rubén Cárdenas, dice, ustedes tienen razón. Después del 21 regionales, los independientes vienen a sustituir a los líderes tradicionales. Dios quiera, Dios te oiga. Dios te oiga, Rubén. Por aquí, Larry Davis. El sector empresarial tendría más respaldo de la sociedad que los políticos tradicionales. Si quieres tú me ayudas por ahí también, si ves, Iris, alguna pregunta por allí o alguna inquietud. Por aquí. No, por ahí. Esos dos son los que veo. Ajá. Por aquí está Juan Carlos Cantillo. Dice, el G4 son unos genios. Cada vez que se sientan a negociar, van con los calzones abajos. Débiles, pero cuando se tiene fuerza, se creen Rambo. El referéndum revocatorio es una utopía. Dice por aquí Cantillo. Vamos a ver, por aquí estaba una pregunta de Carlos Ríos. Estaba por ahí también. Ya leímos la de Richelle. ¿Cómo reconcilias a líderes si hay pérdida de credibilidad entre los posibles electores? Eso nos lo dice Carlos Ríos, por allí lo saludamos. Saludamos por allí también a Jesús Cacique, el economista, que siempre está en sintonía de este espacio. Bueno, eso en líneas generales son las inquietudes que tenemos. Para finalizar, yo quería hacerte una pregunta, fíjate. Iris, los factores, no es menos cierto que los factores de partidos políticos que están ahorita en la Alianza Democrática tampoco han logrado calar más allá en la confianza de la ciudadanía. Hay, por supuesto, una campaña, se ha dado una campaña bestial, salvaje, contra todos los dirigentes de estos factores, bueno, llamándole colaboracionistas, alacranes, vendidos, traidores, una campaña sistemática de las más salvajes que se pueda recordar en la historia del país, quizás en la historia incluso de Latinoamérica.
el sector que tú representas de la Alianza Democrática ha enfrentado esa situación y bueno, y ha seguido firme en su posición. Pero más allá de esa campaña y de eso, ¿por qué no ha logrado calar más en la población estos sectores que llaman al diálogo, al entendimiento, a el voto? Mira, yo creo que efectivamente la guerra sucia de la que hemos sido víctimas ha sido muy complicada, ¿no? Y nos ha generado cierto rechazo de la población, pero yo no creo que esa sea la razón por la que no hemos logrado calar en la ciudadanía. O sea, la oposición que nos llama lacranes y colaboracionistas no tiene tanta capacidad de convocatoria como para que ese discurso llegue a toda la sociedad. A veces creemos que la abstención es producto de que Juan Guaidó dijo que no iba a participar y eso es mentira. Hoy en día, hoy Capriles salió diciendo que iba a participar y yo no veo un ambiente electoral, ni veo, tú te metes en las redes sociales, hablas con amigos y hay gente que todavía te dice, no me importa que Capriles vaya a votar, yo no voy a participar porque yo no veo candidatos únicos, porque yo no tengo tiempo para eso, porque estoy cansado de esta situación, etcétera, etcétera. ¿Qué ha ocurrido o qué ocurre en el país, en la ciudadanía, que no ha permitido que los nuevos factores como nosotros, por ejemplo, capitalicemos ese descontento? Bueno, muy fácil. La gente tiene sus propias prioridades, Lugo. La gente está buscando cómo comer y cómo sobrevivir. Entonces aquí se despolitizó a la población. Hugo Chávez Frías tuvo, que en paz descanse, tuvo un gran logro, un grandísimo logro que yo le reconozco y que siempre lo digo en todos mis espacios, en todos mis talleres, en todos mis programas, que fue que Hugo logró que la gente le importara ir a votar. Es decir, que la gente se interesara por los procesos electorales. En este país los niveles de abstención siempre fueron muy grandes. Muy grandes. Aquí votaban y decidían los pobres, la gente de barrio, porque la clase media no iba a participar jamás. Y los profesionales y empresarios menos. Es decir, ese es el histórico de Venezuela. ¿Qué logró Hugo Rafael Chávez Frías con su polémica, con su polarización? Porque es que hubo un tiempo en las primeras de cambio del gobierno de Chávez, cuando llegó al poder, que la gente empezó a verle el queso a la tostada, empezó a darse cuenta de que lo estaban viendo, salieron las misiones, y entonces la gente empezó a verle queso a la tostada. Dijo, bueno, chicos, parece que sí, vale la pena votar porque se están acordando de mí. Exactamente, tal cual. Entonces aquí hubo un proceso de politización de la población gigantesco en donde, bueno, todo el mundo sintió interés por la política venezolana. ¿Qué ocurrió? Aquí llegó el año 2017. El año 2017 fue un año crucial para la política. ¿Por qué? Bueno, porque el año 2017 hubo una cantidad de manifestaciones en todo el país, en donde hubo una cantidad de muertos, en donde se le prometió a la población algo que no se le pudo cumplir, que era la salida de Maduro, donde aquí hubo cualquier cantidad de jóvenes detenidos, violentados, que después tuvieron que irse al exilio. Y muy seguido de eso ocurrió un proceso electoral a gobernaciones y muy seguido a alcaldía. Y la gente, en su frustración, en su rabia, se sintió traicionada por la clase política, sintió, porque además todo ocurrió muy cerca, sintió que los muertos y los heridos y que los detenidos no nos dolían a los políticos, porque para nosotros fue una prioridad ir al proceso electoral. Claro, también fue falta de nosotros en comunicar, porque no le dijimos a la gente, mira, sí nos duelen los muertos, sí nos duelen los heridos, sí nos duelen los presos, pero si desaprovechamos esta oportunidad, pues quizás no tengamos una oportunidad como esta en muchísimos años. Y no supimos darle el mensaje a la población y la población se sintió traicionada. Entonces, ¿qué ocurrió? Se despolitizó la población nuevamente. Lugo, y ocurrió, y ahorita en estos momentos está ocurriendo lo que ocurrió hace 25 años, que la gente entonces, pues bueno, no le interesaban las elecciones, porque ¿para qué me van a importar? Si a ellos no les importo yo, pues a mí no me importan ellos.
La abstención se va a mantener. Aunque todos los factores políticos participen, va a haber una fuerte abstención. Quizás no la misma que el 6 de diciembre y tal vez no la misma que el 2018 para presidenciales, pero va a haber una fuerte abstención. Nosotros debemos recomponer a la oposición y hacer un trabajo fuerte, de entendimiento, de diálogo con nuestros mismos electores. Los partidos políticos tienen que volver a salir a la calle. La gente que hace vida en los partidos, los dirigentes que hacen vida en el partido, tienen que volver a escuchar a las personas y hacerlas sentir parte del sistema político. Si nosotros no hacemos sentir parte del sistema político a los electores, pues difícilmente vamos a poder capitalizar eso en votos. Y no nada más le va a ocurrir a los factores de la Alianza Democrática, sino a cualquier partido político que surja de aquí en adelante. El truco está de todo esto, el truco está en poder generar nuevamente la empatía entre los electores y los políticos. Si eso no se hace, pues bueno, ni que tengamos el partido político más lindo del mundo, con el logo más bello del mundo y todo el dinero del mundo, vamos a lograr que la gente vote por nosotros. Así es. Bueno, Iris, muy agradecido con tu participación tardía de esta noche. Por razones ajenas a tu voluntad, hay que decirlo, hay que aclararlo, pero muy grata esta conversación contigo, mi respeto para ti, creo que eres una gran dirigente joven política, que tienes mucho futuro y bueno, ojalá puedas mantenerte en este difícil, complicado y machista mundo de la política. Sí. Muchísimas gracias. Estoy segura que sí. Yo creo que las mujeres, bueno, nos toca un camino de resistencia, de perseverancia, de compromiso en, como dices tú, un sistema machista como el nuestro venezolano, pero tenemos mucho que dar y si lo hacemos con fuerza y con convicción, con muchísima convicción, pues nos espera un futuro prometedor. Así es. Bueno, amigos digitales, muy buenas noches. Gracias por seguir este espacio. Nos vemos mañana a las 8 de la noche, si Nicolás Maduro quiere. O sea, si hay electricidad y si hay servicio de internet. Buenas noches.